Buenos días, mi nombre es Arlet Olivas y junto con mis compañeras de equipo, Aileen Carrasco, Naomi Medina, América Quiroz y Melanie Osuna, les presentaremos el tema de equilibrio estático, comenzando con la definición de equilibrio por sí solo. Voy a comenzar con la definición de equilibrio. El equilibrio es aquella condición de la materia que permite estabilidad con las fuerzas con las que interactúa en el espacio en donde se encuentra. Es decir, el equilibrio es aquella capacidad que tienen los objetos para permanecer en perfecta armonía con las fuerzas y los objetos relacionados, creando y al mismo tiempo anulando una interacción por generar un cambio en su posición o estado. Hola, mi nombre es América Quiroz López y yo les hablaré sobre la definición de estática. La estática es la rama de la física que analiza los cuerpos en reposo, fuerza, par, entre momento. Estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. Bueno, ya que conocimos la definición de equilibrio y de estática, vamos a conocer la definición en general, que es equilibrio estático. Ok, cuando los cuerpos están en reposo, es decir, sin movimiento de traslación ni de rotación, el equilibrio es cuando se denomina equilibrio estático. O bien, otra forma de decirlo, en la definición de equilibrio estático más habitual utilizada es en la de la fuerza neta, que dice, un objeto está en equilibrio estático cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él, que son fuerza neta o resultante, es igual a cero. Se tienen en cuenta tanto las fuerzas de traslación como las fuerzas de torsión. Y por tanto, un objeto está en equilibrio estático si está en equilibrio transnacional y en equilibrio rotacional. Pero ahora definiré qué es equilibrio transnacional y rotacional para que se entienda mejor la definición. El equilibrio transnacional es cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Es decir, el equilibrio transnacional implica que un cuerpo está en reposo o en movimiento en línea recta. Y el equilibrio rotacional es aquel que ocurre cuando un cuerpo sufre un movimiento de rotación o giro. Al igual que el equilibrio transnacional, debe también equilibrarse el equilibrio rotacional. Como ya conocemos la definición de equilibrio estático, ahora es importante mencionar que el concepto está incluido implícito en la ley de la inercia, en la primera de las tres leyes de Newton, en donde dice, todo cuerpo persevera su estado de reposo o movimiento uniforme rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Es lo que dice la primera ley de Newton o, pues, la ley de la inercia. Gracias. Como ya se definió, el equilibrio estático implica que las fuerzas resultantes que actúan sobre un objeto sea cero, es decir, las fuerzas siguen actuando siempre y cuando haya equilibrio de por medio. El efecto sobre el movimiento, de acuerdo a la segunda ley de Newton, es proporcional a la magnitud de la fuerza y se produce en línea recta en la que es ejercida. Es decir, las fuerzas motrices son fuerzas vectoriales que se definen por una magnitud y por una dirección. En la expresión matemática, la fuerza neta, tal y como lo enunció Newton en su segunda ley, sería la siguiente. En palabras, sería que la fuerza neta es igual al diferencial de la cantidad de movimiento en un determinado intervalo de tiempo. Si la masa del objeto permanece constante, entonces la ecuación anterior se puede expresar como el producto de la masa por aceleración que experimenta el objeto. Como F es cero, si el objeto está en equilibrio estático, se puede decir que el objeto de masa constante está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre él produce una aceleración igual a cero. El equilibrio estático no implica necesariamente que el objeto no se mueva. Si un objeto está en el vacío y se le da un pequeño empujón, este comenzará a moverse y permanecerá en movimiento por siempre. Y la velocidad constante, no hay fuerza que lo frene ni que lo acelere. Un ejemplo sería de un coche desplazándose por una carretera. Lo único que lo puede frenar sería la gravedad y la fricción. Por tanto, un objeto puede desplazarse y estar al mismo tiempo en equilibrio estático siempre y cuando la fuerza resultante que actúa sobre él sea cero, lo que cumple la ley de la inercia. Bueno, yo soy Aileen Carrasco y les voy a hablar un poco más sobre las condiciones de equilibrio. Un cuerpo está en equilibrio estático
cuando no tiene movimiento de traslación ni de rotación. Para que un cuerpo esté en equilibrio estático debe cumplir dos condiciones. Dos condiciones, las cuales la primera es que no se traslade y la segunda que no gire. Primero les voy a hablar sobre la primera condición de equilibrio. Esta condición es para que no haya movimiento de traslación. Este dice que el resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a cero. Como vemos en la fórmula, se estructura de la siguiente manera: sumante de fuerza igual a cero, ya que la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual al producto por la masa por la aceleración, pero considerando que esta aceleración en este caso va a ser cero, esta condición refleja el equilibrio de traslación. La aceleración lineal del centro de masas de objeto debe anularse cuando se observa desde un sistema de referencia inercial. De ahora yendo a la segunda condición de equilibrio, esta condición es para que no haya movimiento de rotación. Este dice que la suma de los momentos de las fuerzas respecto de un punto de cuerpo debe ser nula. Como vemos en la presentación, su fórmula se estructura de la siguiente manera: sumantes de momentos es igual a cero. Gracias. Hola, yo soy Naomi y yo voy a explicarles un ejemplo con un problema de condición de equilibrio. El siguiente problema nos dice: considera que el sistema mostrado está en equilibrio estático. Calcula el valor de las tensiones en los cables A, B y C. Como podemos observar en el dibujo de la izquierda, están dos cuerdas con un objeto colgando, el cual pesa 1600 newtons, por lo que ya tenemos la tensión del cable C. Siguiente. Tenemos que considerar que la suma de las fuerzas tanto de X como de Y nos tiene que dar un valor de 0. Siguiente. Para poder resolver este problema utilizaremos un diagrama de cuerpo libre, en el cual graficaremos lo mismo que tenemos en el dibujo de arriba, pero en forma de gráfica, por lo que el vector azul es el vector de A, el vector verde es el vector B y el vector rojo es el vector de C, cada uno con sus respectivos ángulos. Ahora tenemos que considerar la suma de las fuerzas de X, en la cual utilizaremos la función del coseno, por lo que quedaría menos A por el coseno de 30 más B por el coseno de 55 igual a 0. Después de sacar los cosenos nos quedaría los valores de menos 0.866A más 0.5735B igual a 0. Para despejar B tendríamos que dividir 0.866A entre 0.5735, con lo cual B nos daría un valor de 1.51A, en lo cual todavía no tenemos un valor definitivo ya que debemos despejar A en la ecuación. Siguiente. Para poder sacar el valor de A utilizaremos la función del coseno y consideraremos que la suma de las fuerzas de Y igualmente debe dar 0. Entonces nos quedaría A por el seno de 30 más B por el seno de 55 menos 1600 newtons igual a 0. Después de sacar los cosenos nos queda 0.5A más 0.8191B igual a 1600 newtons. Ahora nos queda sustituir B en la ecuación, con lo que nos queda 0.5A más 0.8191 por 1.51A igual a 1600 newtons. Después, para poder despejar A, tendríamos que dividir 1600 newtons entre 1.7369, con lo que A nos da un valor de 921.18 newtons. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir este resultado en la fórmula de B. Lo único que nos queda es multiplicar 1.51 por 921.18 newtons, con lo cual B nos da un resultado de 1398.98 newtons. Con esto ya tenemos el valor de las tres tensiones que nos estaba preguntando el problema. A con un valor de 921.18, A con un valor de 921.18, B con un valor de 1398.98 y C con un valor de 1600. Todos estos con newtons. Gracias. Siguiendo con nuestra presentación, ahora les diré algunos ejemplos de equilibrio estático en la vida cotidiana.
Pero para esto primero debemos de saber que el equilibrio estático se presenta cuando el centro de gravedad del cuerpo humano se encuentra en un centro de área donde se localizan los puntos de apoyo del sujeto. Esto haciendo que se puedan ajustar algunos movimientos antigravitatorios. Siendo así, nuestro primer ejemplo es cuando estamos estirando para hacer ejercicio y intentamos mantener el equilibrio arrodillado sobre una pierna y con la otra doblada con el pie hacia el suelo. Esto para no tenernos que ir de lado y pues tener una posición erguida. Una posición erguida es tener la columna vertebral recta y así no movernos y quedarnos derechos. El juego de la estatua, como segundo ejemplo, es el juego de la estatua o sol y hielo. Las personas deben avanzar en un pie todo el espacio al ritmo de los aplausos y en el instante que las palmas dejen de sonar, los niños permanecen inmóviles cual una estatua. Esto adoptando la postura que tenían justo antes de parar de sonar las palmas y en caso de que alguno se caiga, pues pierde. Como ya les dije, siguiente. Podemos dar un ejemplo de sol y hielo cuando correteamos y nos tocan y tenemos que quedarnos a como estemos. Siendo así, pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y tengan un lindo día.